Ronnie Chan expone el desastre estratégico que Occidente se niega a ver. Mientras nuestras noticias se obsesionan con el drama político y militar, Chan revela una tendencia histórica de 3000 años que al fin se corrige. Es el regreso inevitable de una civilización que alcanzó la cima humana. Presenciamos cómo la anomalía histórica del dominio occidental llega a su fin. El ascenso de China es una inevitabilidad. Como dice Henry Kissinger, por 3000 años China lideró la civilización. Cuando los europeos aún vivían en cuevas, China ya estaba en la cima del mundo. Y eso es cierto. Ahora, los últimos 200 años, China estuvo realmente hundida y acabada. Tanto es así que Hong Kong fue tomada por Gran Bretaña desde 10.000 millas de distancia. Y por eso, que China ascienda hoy es una inevitabilidad, volviendo a la línea de tendencia histórica de 3000 años. ¿Podrían 200 años de mala historia revertir 3000 años de historia gloriosa? Probablemente no. Al entender lo que pasa hoy, miremos más allá de los titulares y el estado del balance global. En los últimos 2 siglos, Occidente ha disfrutado de la llamada hegemonía. Esto implica el poder de un grupo para dictar las reglas y esperar que los demás las sigan. Pero Ronnie Chan señala que el poder siempre sigue al dinero. No solo requiere más fábricas, sino seguridad energética y recursos para mantenerlas operativas. Piénsalo como un negocio que creció más que su vecindario. Ahora necesita un equipo de reparto para evitar que sus camiones sean secuestrados en el camino. Por eso China está construyendo una armada. Más que agresión, es seguridad energética. Es decir, buscan garantizar que haya energía y sus barcos no pierdan suministros ante piratería o bloqueos. La realidad de la historia humana es que nunca se puede divorciar totalmente la economía de la política. La economía siempre traerá poder político. Y el poder político es necesario para mantener tu crecimiento económico. Así que acostúmbrense. Cuando tienes un país grande como China, 1.400 millones de personas ascendiendo económicamente, es absolutamente natural que el poder político acompañe al poder económico. Si no, no podrás mantener ese crecimiento. Les doy un ejemplo. China importa el 20% de su energía. Ahora no tanto, pero muy pronto estará alcanzando ese 20%. Entonces, ¿cuántos de ustedes han visto una película llamada Capitán Phillips? Tom Hanks, ¿conocen esa película? Bien, los jóvenes la han visto. Imaginen un barco chino, un petrolero saliendo del Golfo de Hormuz, se encuentra con unos bandidos de Somalia. No distinguieron al Capitán Phillips del Capitán Chan y persiguen el barco de Chan. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo proteges tu seguridad energética? ¿Llamarías a la séptima flota y dirías, por favor, ayuda? No olviden 1996. 2 portaaviones de la séptima flota frente a Taiwán y nada. Clinton los envió allí. China no pudo hacer nada en 1996. Eso despertó a los chinos y dijeron, vaya, son solo 2 batallas. 2 portaaviones de Estados Unidos. Y ellos tienen 14, por cierto. Con solo 2, toda China no puede hacer nada. ¿Y llamarían a la séptima flota si te confundieran con el Capitán Phillips? Así que no hay otra opción que tener una armada para proteger tu seguridad energética, ¿verdad? Este cambio de poder suele verse como una amenaza, pero Chen explica que es una evolución natural. Cuando tus intereses económicos crecen, tus necesidades políticas y militares deben crecer a la par. No se pueden separar ambas cosas. Occidente se acostumbró a un mundo donde ellos daban seguridad y fijaban los términos comerciales, pero esa era ha terminado. Si Estados Unidos quiere mantener un mundo estable, debe decidir si quiere un socio o un rival. En geopolítica, ocurre una ruptura estructural cuando las viejas reglas ya no coinciden con el poder real. China está evolucionando gradualmente en lo económico y la necesidad política y militar de proteger tus intereses crecerá junto con el auge económico. Así que la pregunta más bien debería hacerse a Estados Unidos. ¿Qué tipo de relación quieren con China? Si quieren tener una buena relación con China, China puede volverse fácilmente algo más parecida a Japón. Aunque, por cierto, Japón tiene el segundo presupuesto de defensa más grande del mundo. Bien, así que depende de Estados Unidos qué tipo de mundo del mañana quieren. China solo está haciendo lo que es necesario. Actualmente estamos viendo los resultados de la paradoja de las sanciones. Es cuando Occidente intenta castigar a otros países aislándolos del sistema financiero, pero solo los obliga a crear un bypass digital.
Un bypass digital es solo una nueva forma de comerciar y mover dinero sin permiso de los bancos occidentales. Chen señala que por años EEUU ha abofeteado a otros países con sanciones y restricciones, sobre todo en el sur global. El sur global son naciones en desarrollo cansadas de que Washington les diga qué hacer mediante el control total. Occidente ha señalado al resto del mundo que su dinero no está seguro en nuestro sistema. Y esto los está obligando a tomar medidas para defenderse. La economía de China está muy integrada con el resto del mundo. Energía, como mencioné, y también está la seguridad alimentaria. Así que hay una necesidad que surge de la economía. Primero. Segundo, tienes a los Estados Unidos. Los Estados Unidos están en todas partes. Los chinos miran a África, Latinoamérica, Medio Oriente. Vayas donde vayas, Estados Unidos simplemente te abofetea. Eso es simplemente un hecho. Solo revisen la historia de los últimos 30 años, en especial los últimos 20. Así que los chinos dicen, oye, ¿cómo nos defendemos? No tenemos más opción que tomar medidas que sean acordes con nuestra capacidad económica actual. Que Xi Jinping lo haya enunciado no significa necesariamente que haya ocurrido ese mismo día. Es una forma muy simplista de verlo, que pasó ese día y que eso lo cambió todo. No, hubo 30 años de desarrollo económico previo que gradualmente llevaron a China a una posición de dependencia total del resto del mundo y de Estados Unidos, actuando a su manera, que los chinos se sienten muy amenazados. Así que al final no tienes más remedio que hacer una declaración como la que ha hecho Xi Jinping. Se dice que China contiene a EEU, pero Chan cambia el guión. Sostiene que es Occidente el que intenta contener a un gigante que ya superó su jaula. Siendo tan grande, no puedes esconderte y todo se nota. Los proyectos de China no son una conspiración. Vitales, seguridad energética, alimentaria y respeto internacional. Estos son los tres pilares que toda gran potencia necesita para funcionar. Pese a las guerras comerciales, en realidad 1.400 millones de personas buscan mejorar sus vidas. Ese cambio masivo es capaz de alterar la gravedad de todo el mundo. Sabe, mencionó que China contiene a los Estados Unidos. ¿Tiene China la capacidad de contener a los Estados Unidos? ¿O ha sido Estados Unidos quien ha estado conteniendo a China? Y si alguien quiere contenerte, ¿qué vas a hacer? ¿Acostarte y decir, viólame? ¿Qué haces? Tienes que hacer lo que sea necesario para tu propio pueblo, por supuesto. Así que creo que hizo la pregunta equivocada. No es China quien está conteniendo a los Estados Unidos. Es Estados Unidos quien está intentando contener a China. Entendido. Así que China no tiene más remedio que reaccionar, responder. Luego, a su otra pregunta sobre qué significa exactamente, si eres un tipo grande como China, hay ciertas responsabilidades. De hecho, mucha gente acusa a China hoy en día por no asumir suficiente responsabilidad internacional. Así que China buscó asumir cierta responsabilidad y luego dices, oye, ¿cuál es tu intención? ¿Una situación en la que nadie gana? Así es el mundo. Oye, despierta, madura y acostúmbrate. Esa es la realpolitik. Quieras o no, solo te queda ser lo suficientemente fuerte para protegerte económica, militarmente y demás, ¿verdad? Cierto. Así que China está haciendo lo que cualquier otro país haría, excepto que China es un país grande. Entro en cualquier habitación, nadie lo nota. Mido 1,60, nadie me ve, pero si soy Yao Ming, de 2,26 metros, el pívot de la NBA, entra en cualquier sitio y todos lo miran. China sigue siendo Yao Ming, 1.400 millones de personas, por lo que todo lo que hacen está bajo la lupa. No pueden esconderse como yo. Así que acostúmbrense. Existen figuras como LeBron James, Yao Ming y Shaquille O'Neal en la escena mundial actualmente. Y si le presionara para que nos diera 3 proyectos importantes, ya sea en el ámbito de la política, ya sea en el ámbito del compromiso militar o en el campo económico, ¿cuáles serían esos 3 proyectos? Metas. En cuanto a China, quiero decir, ¿de qué estaba hablando él en términos concretos? Yo diría que el número 1, seguridad energética. Número 2, seguridad alimentaria. Número 3, ser un miembro respetado de la comunidad internacional. Esos serían mis 3. ¿Algún problema con eso? ¿No capté su punto? ¿Niega usted que se produjo un cambio claramente visible en otoño durante este 19º Congreso del partido? ¿O compartiría el hecho de que Xi Jinping, con todo aquello que expresó? Claro, hay un desarrollo que lleva a este punto, pero hubo algo realmente nuevo y escuchado, que no se había dicho ni escuchado antes. ¿Estaría de acuerdo con eso o no? Si hay algo, no sé qué es. Porque Estados Unidos se ha estado moviendo en una dirección particular desde hace, 15, 20 años, si se quiere, conteniendo a China. Así que supongo que se puede cruzar un umbral y llegar a la siguiente fase. ¿Ese es el caso? No lo sé. ¿Qué sé yo?
Pero lo que sí sé con certeza es que ha habido un deterioro gradual de la relación entre los Estados Unidos de América y China. La razón es simple, EEU quiere contener a China, protégete lo mejor que puedas, eso es todo. Edward Wong, un periodista estadounidense del New York Times y corresponsal en Pekín, escribió este mes que, desde el comercio hasta el Internet y desde la educación superior hasta Hollywood, China está moldeando el mundo de formas que la gente apenas ha empezado a comprender. ¿Qué le parece? ¿Cree que Occidente es lo suficientemente consciente de estos cambios de época que están ocurriendo? Que el océano no es un tema. Lo que está cambiando en realidad es otra cosa. Hace años di un discurso diciendo que al ser China débil y estar fuera de la comunidad internacional por ser tan pobre y comunista, tontamente, con muchas luchas internas y problemas, privaron a la humanidad del 20% del ingenio, la creatividad y la destreza intelectual humana en el mundo. China representa cerca del 19 o 20% de la población mundial, ¿cierto? Y por eso nunca se ve nada. ¿Cuántos de ustedes vieron una película china hace 20 años? ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de un artista chino o de un músico chino? Casi nadie, porque China era pobre y estaba fuera de sintonía con el resto del mundo. Pero hoy, a medida que China se integra económicamente en la comunidad global, a medida que se vuelve un poco más rica, seguramente desatará la creatividad y la expresión artística de 1.400 millones de personas. En ese sentido, podrán ver películas de China, escucharán a diversos artistas chinos tocar y visitarán galerías de arte con pintores chinos. Estas son cosas inevitables, lo cual creo que es maravilloso. ¿Por qué no? Así que creo que China, sin duda alguna, contribuirá mucho más a la comunidad global en muchos campos diferentes. Occidente suele sermonear sobre temas de medio ambiente y responsabilidad social, pero Chan señala que es pura hipocresía. Nos recuerda que Londres y Los Ángeles fueron desastres ambientales durante sus picos industriales. No se espera que un país priorice la tecnología ecológica si aún lucha por alimentar a su gente, pero con capital, el este ya lidera el camino. En realidad, los líderes en Pekín suelen saber más sobre el daño estructural a largo plazo. Y es que deben estarlo. Están creando edificios ecológicos referentes del futuro mientras aún discutimos sobre el pasado. Esta es la diferencia entre un sistema que invierte en su futuro y un sistema que solo intenta sobrevivir al próximo ciclo electoral. El modelo de desarrollo económico que China ha experimentado en los últimos 30 años, en mi opinión y la de muchos economistas, se asemeja mucho más a la condición de muchas economías en desarrollo, como en África y en otras partes del mundo. Por lo tanto, China puede ser un gran modelo del cual muchas de estas economías pueden aprender. ¿Economía africana? Sí, o en economías más pobres en general. Usted habla de lo ecológico, del tema medioambiental. En el 74, al entrar en la escuela de negocios, estaba en el sur de California, en Claremont Graduate University, y subía la colina en coche. No veía la colina frente a mí porque en el 73 o 74, Los Ángeles era un desastre ambiental. Tengo una foto aquí. Londres, 1952. La gente usaba mascarillas en la calle. Gran Bretaña, 1952. Los Ángeles, 1973. Y hoy, la China de 2017. El desarrollo económico producirá muchos efectos terribles para el medio ambiente a menos que se esté realmente concienciado. No basta solo con concienciarse, hace falta dinero. George Shultz me preguntó. Ya saben, George Shultz, exsecretario de Estado de Reagan, me preguntó hace unos 15 años, ¿por qué China no fabrica coches eléctricos? Dije, es una gran idea, pero entonces China no tenía tecnología para motores de combustión y mucho menos para eléctricos. Entonces dije, George, si quieres que China lo haga, ¿quién va a pagar? Hace 20 años China era humilde. ¿Harán solo eléctricos? Entonces el coche eléctrico no era tan eficiente como hoy. Lo hice callar. Si Occidente quiere que China cuide el medio ambiente siendo aún pobres, ¿quién va a pagar? Ahora déjenme decirles algo también. Hoy puedo asegurarles que los líderes en Pekín están mucho más concienciados que los líderes en Washington, D.C. respecto al medio ambiente. Ahora déjenme decirles algo también. El Consejo de Edificios Verdes de Estados Unidos certifica construcciones ecológicas y este fue el primer centro comercial en obtener su prestigioso estándar de oro.
¿Qué país es? China. ¿Empieza con C? Sí, China segundo. El tercero, China. Cuarto, quinto, sexto, China. El hecho de que todos fueran hechos por mi empresa es coincidencia, ¿de acuerdo? Lo más peligroso de la actual estrategia occidental es el intento de dividir el mundo por valores comunes. Si un político dice que solo comercia con quienes comparten sus valores, traza una línea señalando al resto como el enemigo. Esta es una apuesta de alto riesgo que ignora la realidad de un mundo multipolar. Un mundo multipolar es simplemente un mundo donde el poder se reparte entre muchos centros diferentes, en lugar de solo uno. Le guste o no a Occidente, la presencia de un gigante como China cambia el orden mundial por defecto. Solo el volumen comercial hace que las viejas reglas queden obsoletas. Si insistimos en que todos sigan nuestro guión cultural y político, acabaremos aislados de la comunidad global que decimos liderar. Occidente esté en desorden o no. El ascenso de un gran país como China inevitablemente cambiará el orden mundial. No hace falta cambiar nada intencionadamente. Su presencia lo cambiará todo. El comercio actual de China es casi igual al de los Estados Unidos. Así que ambos tienen un comercio de ¿qué? 4 billones, 5 billones cada uno. Importación, exportación, sumados. Y así, ya saben, cuando eres tan grande, cambias el mundo, te guste o no. La pregunta más bien es, ¿está el resto del mundo dispuesto a aceptar que 1.400 millones de personas quieran mejorar su vida? ¿Es eso legítimo? Así que la pregunta no debería dirigirse a mí. La pregunta debería ir dirigida al caballero del público. ¿Qué opina? ¿Cómo reacciona Occidente ante el ascenso chino y su intención de asumir un nuevo papel en el plano político? Tengo mis preocupaciones. Y la razón es la siguiente. Occidente ha sido fuerte en los últimos 4 o 5 siglos desde el Renacimiento. China ha decaído en los últimos 2 o 3 siglos y nunca es fácil aceptar a un nuevo jugador. Y hoy Occidente es muy ideológico en particular. Lo siento, Thomas. Alemania. Hablé con periodistas del Süddeutsche, del Frankfurter Allgemeine y con los franceses de donde sea. No existe ningún otro periodista que sea tan ideológico como los de ese periódico alemán que conozco. Nunca hablé con Der Spiegel, pero quizá ustedes sean mejores. Para nada. Pero sea lo que sea, ya saben, déjenme decirles esto. Lo diré así. Estuve en Hamburgo y Angela Merkel daba un discurso. Y 4 o 5 veces en su discurso dijo valores compartidos. Valores compartidos. Helmut Schmidt estaba en el escenario con ella y yo en las primeras filas. Levanté la mano para hacer una pregunta. En las preguntas, por supuesto, no elegirían chinos, así que me ignoraron. Pero esta era mi pregunta. Y se lo dije a Helmut Schmidt más tarde. Le dije, mi pregunta era, Canciller Merkel, usted no deja de usar la expresión valores compartidos. Vivo en China. ¿Se supone que debo compartir sus valores solo porque usted lo diga? Ahora bien, nadie sugiere que deba renunciar a sus valores. Por supuesto, conserve sus buenos valores. Pero al decirlo, traza una línea en la arena. Yo estoy de este lado. Usted puede estar del otro lado. Si no compartes mis valores, no eres uno de los míos. Conserve sus valores. ¿Pero por qué decirlo? Al decirlo, está dividiendo al mundo. Bien. Creo que estaremos manteniendo una conversación sobre la política china de la imposición de valores o de tener un debate libre. Nunca los imponemos fuera de nuestras fronteras. Sí, lo hacen. ¿Lo hacen? Sí, Occidente lo hace. Pueden aprender a no imponer sus valores a otros países. Pero quizás sean valores para compartir. El veredicto final es que el mundo está dejando atrás la era del excepcionalismo occidental. Por siglos tuvimos el gran privilegio de fijar reglas y emitir moneda, pero esa era fue un paréntesis, no algo permanente para la humanidad. Ronnie Chen muestra que el auge oriental no es una amenaza a gestionar, sino una realidad inevitable. Mientras nuestros líderes se enfocan en la contención y valores compartidos, el resto del mundo construye la infraestructura, rutas y finanzas del próximo siglo. Si quieres entender tu futuro, deja de mirar las redadas políticas en las noticias. En su lugar, empieza a observar el cambiante equilibrio comercial global. El dragón no acaba de despertar, ya ha vuelto al centro de la sala, y el mundo simplemente nunca volverá a ser el mismo.